Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. A noite fecunda os gritos do seu sangue e acto en silencio a beira do grito. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. En esta oportunidad nos acompaña un personaje muy especial. Es egresado de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Farmacia y Biología, de Bioquímica. Es rabino ordenado por el Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall Meir en el año 1992. Es magíster en Educación por la Universidad Hebrea de Jerusalén, en Literatura Rabínica en el Instituto Religioso de Religión Judía de Jerusalén y en Estudios Judaicos en el Jewish Theological Seminary de Nueva York. Es ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Fue legislador por la Ciudad de Buenos Aires y diputado nacional por el PRO. Es fundador de la Fundación Judaica y de la Escuela Comunitaria Arlenfern. Fue presidente de la Fundación Argentina Ciudadana y director ejecutivo de la Red de Acciones e Iniciativas Comunitarias por la Empresa Social. Fue uno de los fundadores y miembros de Memoria Activa. Recibió el premio Conex de Platino en el año 2008 al dirigente comunitario, el diploma al mérito 2008 al dirigente comunitario también, el premio Laurel de Plata en 2007 otorgado por el Rotary Club de Buenos Aires, el premio a la vocación académica otorgada por la Fundación El Libro y el premio al emprendedor solidario otorgado por el Foro Ecuménico Social. Entre sus libros se destacan el último, Un Evangelio según Francisco, Manifiesto Cívico Argentino, Virtudes Ciudadanas, Argentina Ciudadana, con textos bíblicos, Cábala, Celebrar la Diferencia, Ser Humanos y Coronados de Gloria. Hoy nos visita en Voces y Memorias el rabino Sergio Berman. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Un gusto, Hernán, realmente de compartir este espacio y tu programa. Muchas veces, en diferentes entrevistas e incluso en el libro Un Evangelio según Francisco, mencionás las diferentes decisiones que tuviste que tomar a nivel vocacional alrededor de tu vida. Uh-huh. Y una de las primeras era la que te tocó de decidir en lo profesional qué hacías, si seguías con tu carrera universitaria o la que hablabas, la vocacional, que era ser rabino. Previo a eso, ¿de dónde surge esta idea de ser rabino? Bueno, en realidad, el rabino es un maestro, o sea, es un docente. La gente en realidad homologa un rabino a un sacerdote. En la tradición judía no hay más sacerdotes, a pesar de que muchísimos rabinos nos encantaría hacerlo. Y no sacerdotes, sino sumos sacerdotes, ¿no? Algunos representan esa función. Sí. Y el rabino tiene la función de un magisterio, de ser un educador, y yo ya venía desde mi adolescencia participando en la comunidad judía como líder juvenil, como educador, director de juventud, y te diría que por mi participación, tanto en mi formación en el liderazgo en educación no formal, que fue en la Sociedad Hebraica Argentina, como mi adscripción más de práctica religiosa e ideológica en la Congregación Emanuel, en quien fue mi rabino cuando hice mi bar mitzvah, que fue Roberto Gretz. Yo adscribía la línea reformista o liberal. Entonces fue una conjunción entre mi recorrido de educación en la comunidad judía no formal, más la posición de un judaísmo liberal y comprometido con una agenda social, que luego en la figura de Rubén Nissenbaum fue el rabino que de alguna manera me inspiró a cultivar ese camino vocacional. Pero en paralelo yo había terminado las escuelas técnicas ORT, mi secundario como técnico químico, luego seguí farmacia y bioquímica en la UBA, me recibí y trabajé en la industria farmacéutica. Yo estaba trabajando en control de calidad y desarrollo de fármacos y tuve la oportunidad a través de una consultora de headhunting de tener que decidir si me iba a Mannheim, a Alemania, para trabajar para Boehringer. Y ahí ya no podía mantener ambas dimensiones. Ya estaba felizmente casado, estábamos embarazados de nuestra primer hija, iba a ser Maya, y ahí fue donde tuve que decidir si seguía por el camino profesional y me iba al exterior a capacitarme y a asumir una gerencia,
o mantener mi vocación. Ahí, como tantas cosas importantes en mi vida, la que tomó la primera decisión fue mi esposa, Gaby, y que me acuerdo que esa época me dijo, mira, no sea cosa que llegues a los 40 años y no seas feliz con lo que querés hacer. Pero hay que hacerlo ahora. Estamos por tener un hijo, en este caso una hija, y hacerlo en el mejor nivel posible, en las mejores condiciones que puedas, y ahí es donde tomé la decisión. En principio a esa altura era dejar en suspenso mi profesión, que podía retomar, y explorar mi acreditación académica. Esto es muy importante porque la idea de la vocación rabínica venía de la mano de una acreditación académica. Tuve la gran fortuna de que la Universidad Hebrea de Jerusalén me becara para irme a Jerusalén a estudiar unos años, y ahí es donde estudié educación. Tuve la oportunidad de estudiar también en Jerusalén un máster en ciencias judaicas en el Jewish Theological Seminary, que es la academia rabínica conservadora. Yo ya había hecho acá una cantidad de créditos y años en el seminario rabínico latinoamericano, y ahí me incorporé también al Hebron College, que es el seminario reformista, y estudiaba como para poder graduarme. Completé los créditos de la formación rabínica conservadora de Buenos Aires, pero también completé los estudios rabínicos del Hebron College en Jerusalén. Te diría que soy un rabino con 2 ordenaciones, sería como Android y Apple, como full compatible, y en definitiva siguiendo los lineamientos de lo que Marshall Mayer, que paz descanse, innovó en la Argentina, un liderazgo reconocido por su vigencia en la agenda argentina y no por una discusión denominacional judía. Así que bueno, ese fue un poco el pequeño recorrido. Después la otra mutación. Sí, en esa vamos a venir después. Claro. Ahora, ¿por qué hiciste toda tu carrera, o sea, gran parte de toda tu carrera académica en ciencias? En el ala conservadora, teniendo tu como orientación rabino. reformista? Porque todos los conservadores de la Argentina son reformistas. O sea, salvo alguna excepción que respeto de rabinos con convicción, los movimientos denominacionales religiosos en la Argentina, salvo la ortodoxia, que tiene una normativa muy clara, aunque hay varias variables, es sociológico, no es ideológico. Y todo lo que nosotros conocemos como judaísmo conservador tiene la misma base, reformista. Tiene toda la misma base sociológica. Yo digo, no importa, llamémonos como quiera, somos lo mismo. Con la única diferencia que el que estableció la patente y la casa matriz fue Marshall, que por él ser egresado del movimiento conservador denominó a este movimiento, empezando desde el Templo de Libertad, como conservador. Pero ningún judío conservador, en términos de su participación sinagogal, ascribe a la práctica religiosa conservadora. A lo sumo tiene la figura vicariante, que no es una práctica judía, pero que los judíos hemos adoptado. Así como decimos un rabino es como un cura, una sinagoga es como una iglesia, decimos por lo menos tenemos un rabino que cumpla. Cuando la gente que va a la sinagoga no ve ninguna obligación de cumplir con un estándar. Entonces, si vos haces una evaluación ideológica de los movimientos, tenés una sola división, ortodoxos y liberales, de cualquier denominación, y luego lo demás, como pasa tantas veces, ¿no? Es una discusión tipo política, quién tiene más feligreses, más donaciones, más sinagogas, y eso de alguna manera es una discusión para mí totalmente estéril. Por lo tanto, yo siempre, a pesar de trabajar en el marco del judaísmo conservador, no dejé de ser liberal, y me parece que la liberalidad tiene que ver con que la halajá, la ley normativa prescriptiva del judaísmo, sigue siendo para muchos de nosotros una referencia que nos orienta, cuando para el judaísmo ortodoxo es una norma que te prescribe. En una entrevista hace un tiempo, y recién lo dijiste también, uno de tus grandes maestros fue el rabino Roberto Gretz. Sí. Y también decías que Hermann Schiller había sido un referente para vos. Además de ellos dos, ¿quiénes más fueron y por qué? Lo de Hermann es muy particular, porque Hermann Schiller, me conecto con él cuando empezamos con Memoria Activa. Claro. Y él tenía una gran expectativa de que yo tome el estandarte de Marshall en términos de un lenguaje disruptivo, combativo y de la calle, ¿no? Y todavía yo, digamos, recuerdo la controversia, no con él, sino con la comunidad, donde yo particularmente me defino como un discípulo de Marshall, con la gran ventaja que no fue el que me invistió de discípulo, sino como
el que toma de alguna manera su paradigma, y ahí sí es cierto, su paradigma donde yo siempre reivindico a la injusticia con Bobby Gretz, de que no fue reconocido como merece por la lucha por los derechos humanos y los desaparecidos, donde se expuso por ser argentino, no era americano, no tenía ningún tipo, digamos, de pretensión que no sea, junto con Herman, y lo digo con claridad, Herman Schiller y Bobby Gretz, dos argentinos que se comprometieron con esta lucha, y luego ver, de alguna forma, que todos los herederos auténticos de Marshall terminaron imitándolo y copiándolo. En lugar de repetirlo, él lo que quería era que lo reinventen en nuevos desafíos, y sobre todo te diría en la última década en la Argentina respecto al tema del gobierno y la realidad social, también de política de derechos humanos, yo no tengo ninguna duda de qué lado hubiera estado Marshall, y no hubiera estado del lado de los que usurparon sus banderas para hacer política partidaria, sino que hubiera estado en el lugar de los que de alguna manera eran los más débiles y eran los perseguidos. En este caso me parece a mí que el legado de estos maestros es para todos sin distinción, que no hay ungidos, acá lo que hay es de los que podemos dar testimonio. Y ahí te agrego, sí, la figura de Rubén Nissenbaum, que fue también parte de las primeras promociones del Seminario Rabínico Latinoamericano, y Rubén me orientó a mí en una visión de un judaísmo humanista, reformista, pero ontológico y existencial, y no de discusión política religiosa sobre lo que Dios quiere, sino de lo que Dios interpela, de lo que tenemos que hacer los hombres. De lo que hablabas recién de lo de Marshall, Roberto Gretz, en una entrevista que le hice el año pasado, él decía que lo ponía muy mal ver el rol que habían jugado los movimientos de derechos humanos en el gobierno kirchnerista, porque él decía, se están atando de pies y manos. Claro. No pueden hacer, si mañana tienen que salir a criticar una violación a los derechos humanos, no lo pueden hacer, porque fueron cooptados de esta forma. Lo decía alguien que se jugó cuando nadie se jugaba, ¿no? Claro, que bueno, particularmente creo que todas estas polémicas debieran iluminar y enriquecer el futuro de lo que vamos a hacer. Pues nosotros de alguna manera necesitamos que los derechos humanos, que requieren siempre verdad, memoria y justicia cuando fueron profanados en el pasado, no queden pendientes en el presente. Argentina no tiene que militar más derechos humanos, los tenemos que cumplir. Y ahora están en la Constitución desde el año 94. Entonces esta especie de visión siempre nostálgica y melancólica de un pasado en el cual hubo una lucha que hay que volver a actualizar, como si hoy tuviéramos que volver a luchar por aquello que habíamos luchado, debiera ser una agenda proactiva de los pendientes del presente, donde te digo que nosotros en Argentina tenemos una deuda en la plena vigencia de los derechos humanos, y que no tiene que ver con buscar culpables, sino hacernos todos responsables, que no hemos desarrollado un país en equidad, en justicia social y en estos derechos básicos, que no hace falta siempre estar haciendo la referencia a desaparecidos, terrorismo de Estado, terrorismo subversivo, sino nunca olvidarnos de lo que pasó y actualizar hoy que la corrupción, el robo, la manipulación, la fabricación de más pobres y abusar de ellos es un abuso a los derechos humanos, y me parece que es una agenda mucho más proactiva y productiva que siempre estar en la polarización. O sea que en la Argentina tenemos uno de tantos problemas, por lo menos yendo a esta conversación, que siempre seguimos en la antinomia y queremos ver quién tiene razón, en lugar de migrar a la síntesis y razonar juntos qué podemos aprender de todo lo que nos pasó, y finalmente, en vez de ser un país adolescente como somos, ser un país adulto que se hace cargo de su pasado, que no lo repite en el presente y, bueno, construye un futuro. Estamos conversando con el ministro de Medio Ambiente, el rabino Sergio Berman. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para este programa, Todo Cambia, Mercedes Sosa. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
más fino, brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le calce daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Era Todo Cambia, Mercedes Sosa, en uno de sus grandes clásicos, tema que eligió para esta noche de martes el rabino Sergio Berman. ¿Por qué este tema? Bueno, vos lo estabas mencionando antes, cuando yo terminé mi ordenación rabínica en Jerusalén y volví a Emanuel, mi primer Rosh Hashanah utilicé este texto para fijarte, diría, como si fuera mi plataforma programática de lo que pretendía ser como rabino de la comunidad. Y me parece, digamos, más allá de la voz increíble de Mercedes Sosa y la identidad, ¿no? Folclórica, telúrica, argentina, profunda, ¿no? O sea, no porteña. Tiene que ver con algo que también marca el ritmo, por un lado algo que el judaísmo siempre nos enseña y nos prescribe, que son los ciclos y los cambios. El sentido del judaísmo siempre fue de base mística y oriental, después se hizo occidental y cristiano, pero la idea de un tiempo circular, de los ciclos, por eso nosotros tenemos el ciclo vinculado a la naturaleza, tenemos el ciclo vinculado a las festividades, tenemos una visión circular del tiempo, y que nosotros en realidad somos agentes de cambio. Lo humano interviene desde una conciencia en
que nada de por sí tiene que ser como es, somos buscadores de sentido y promotores del cambio, así que para mí forma parte de, bueno, lo preguntabas antes, ¿no? Es lo más constante que tiene en mi vida es el cambio. Sí, bueno, justamente de ese primer cambio de bioquímico a pasar a ser rabino, después incluiste un nuevo cambio, que fue el de pasar de ser rabino a ser político. En el libro, justamente en un Evangelio según Francisco, decías que haber migrado de la referencia religiosa a la política partidaria tiene en mí un costo que no es menor. Y en una entrevista, tiempo después, decías que ayer perdí la mitad de mi capital personal, que es mi prestigio, porque cuando uno elige la política partidaria no puede representar a todos. ¿Qué significó para vos ese cambio y por qué? Fue parte de un proceso, ¿no? No es un salto, no es una irrupción, es un camino. Yo te diría que llegar a la política partidaria fue luego de más de 10 años de ejercer política cívica. Porque Argentina Ciudadana, que fue la ONG que fundé en función de lo que había pasado en el colapso del 2001, que todos de alguna manera teníamos convicción que el sistema partidario político de representación tenía una crisis y de manera totalmente catártica, adolescente, irresponsable pedimos que se vayan todos. La solución empieza por meternos todos los que podamos. Y había una verdadera vocación de la sociedad civil de decir, bueno, colapsó el sistema, colaboremos, participemos. Y ahí se dio el diálogo argentino, que fue una cosa para mí espectacular, donde ahí yo conocí como referente a quien es mi rabino de referencia para la actividad política, cívica y pública, que es Bergoglio. Y que, vuelvo a lo que decías vos, ¿no? Lo nombro rabí no por religión ni por sacerdocio, sino por maestro. Inclusive mismo Jesús en el Evangelio llamado rabí, maestro. Y teniendo esa oportunidad que él convoca a todos sin ninguna distinción a una mesa de diálogo para las concertaciones, para los aportes, él dio un plano de igualdad muy generoso. En principio, si vos recordás que en el entonces presidente Duhalde le pidió a la Iglesia Católica que haga de garante de las concertaciones y los renuncios para generar una nueva etapa. Por supuesto, él se había olvidado que hay otras religiones, etcétera, pero Bergoglio no. Había terminado Carlick la presidencia de la Conferencia Episcopal Argentina, él la asume, le encomienda a Casareto que organice este ámbito y él llama a las otras religiones, llama a todos los sectores, y yo recuerdo esas primeras participaciones. Pero la política cívica, que creo que es un ejercicio imprescindible de la formación ética ciudadana, donde en vez de ser espectadores, consumidores de un país, somos ciudadanos protagonistas, donde no tenemos que asumir todas las responsabilidades, pero tampoco ninguna. Me permitió ver que la política partidaria de representación contaba con la garantía de que no nos íbamos a meter. Entonces, después de 10 años de llevar propuestas como ONG Argentina Ciudadana, me doy cuenta que si no nos metemos, no va a haber ningún cambio en esa política que nosotros denostamos. Y esta idea que está todo podrido, todo corrupto, no va a funcionar, no va a cambiar si no hay un mínimo stock de sociedad civil que se quiera meter. Y que uno no puede acusar a los que están de ese lado bloqueando el espacio porque es su naturaleza, está bien, perversa si querés, pero es algo que ya conocemos, sino preguntarnos a nosotros cuándo vamos a entrar. Entonces el primer paso vinculado a este tema fue la idea de crear un partido. Y yo paso de Argentina Ciudadanas a empezar a crear un partido del Partido de los Ciudadanos. Yo fui a la justicia electoral, empecé con las adhesiones para hacer las afiliaciones. Por supuesto que buenos consejos de algunos miembros de la justicia electoral me explicaron que no iba a andar. Los partidos políticos están para comprar, alquilar, utilizar, subirse, bajarse, pero no para crearlos espontáneamente juntando adhesiones y afiliaciones, porque es una decisión después discrecional de la misma justicia electoral que habilitan y que no. Y yo dije, bueno, no importa, yo por lo menos quiero hacer mi contribución testimonial. Teníamos una plataforma del Partido de los Ciudadanos y fue en ese momento donde todavía para mí seguía siendo algo de tipo testimonial.
me convoca Mauricio Macri, me Sí, llama. ibas a ser primero candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, que yo lo que dije, bueno, ¿qué posibilidad tenemos? Ninguna, pero hagamos un partido, y ahí vuelvo a insistir, como no había ninguna posibilidad que vos de la nada haciendo un partido llegues a algo, era por lo menos mantener la coherencia de que había que dar una señal de meterse. Y como nada me conformaba o nada de alguna manera me representaba, después de haber hecho shopping, haber hablado con todos, todo el tiempo, etcétera, sin hacer ahora ningún juicio de valor sobre nadie, dije, bueno, lo armamos. Y ahí me acuerdo en ese momento Mauricio dice, ¿vos estás armando un partido? Digo, sí, el Partido de los Ciudadanos. Dice, ¿a vos te parece cada uno que va a entrar va a ser un partido? Yo leí el Manifiesto Cívico, que es el primer libro que yo escribí sobre estos temas. Dice, a vos mismo decís ahí que hay que sumarse, hay que integrarse. Bueno, ¿por qué no participás del PRO? Yo, como muchísimos argentinos con prejuicio, y dice, no, pero yo del PRO no soy, no conozco. Bueno, fíjate, mirá, probá, métete. Y ahí también en mi consulta, en mi, te diría, mi ámbito de ir a ver a mi referente como discípulo, ¿no? Pues yo nunca me puse en la categoría de ser amigo de Bergoglio, pero él siempre recibió a todos. Eso yo creo que a Bergoglio no lo entienden y lo juzgan, pero recibió siempre a todos. Yo lo fui a ver y le dije, mira, Jorge, voy a entrar a la política. Y voy a entrar. Me dice, no, mirá, pensalo, etcétera. Digo, mirá, si yo pudiera ser obispo judío de la Iglesia Católica o rabino freelance de la Iglesia, puedo jugar en tu partido. Que yo considero que la Iglesia Católica Argentina a lo largo de los años funcionó como uno de los partidos políticos más tradicionales de nuestra historia. Encima con la gran ventaja que no importa quién ganaba una elección, siempre podía participar. Y como no tenemos desde el judaísmo ninguna posibilidad, a pesar de lo que la gente cree, de poder participar en nombre del judaísmo en la política, nosotros podemos participar como ciudadanos, sí, no como judíos. Sí. No hay un partido político judío, no hay una referencia judía que diga tenemos que estar acá o allá. Es más, ni siquiera tenemos una unidad que nos diga. No, al revés, somos una estructura totalmente caótica, anárquica y tribal, que felizmente se integró a la sociedad argentina. Digo, bueno, voy a probar, voy a entrar. Y bueno, ¿qué te dijo? Nada, bueno, Jorge siempre dice que recemos por él. Yo le pedí, bueno, rezá por mí. Y una vez tenían tenido un genuino temor del costo, porque ahí estoy contestando tu pregunta, del costo. Y el costo es cierto. O sea, vos de ser un diagnosticador y filósofo inspiracional sobre lo que la Argentina tiene que hacer, a pasar a ser a un jugador protagónico que toma partido, porque hay que tomar partido, en la representación, ya que yo entiendo que a la gente no le gustan los partidos políticos ni los políticos, pero es lo que dice nuestra Constitución, que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes, y la herramienta es el partido político. No te gusta lo que hay, armemos otras herramientas, pero no podemos cambiar la regla del juego, que es la Constitución y la representación. Entonces somos una república representativa y federal, y esto lo tenemos que cumplir. Entonces ahí tomo la decisión de ingresar. En ese ingreso tengo que hacer otras renuncias que tiene que ver con pensar en que voy a tener que dejar a mi comunidad como pastor o como maestro, porque no hay incompatibilidad doctrinaria, no es que te pedí una dispensa, pero no me puedo ocupar. Entonces empiezo este camino de participación política partidaria, que fue en el 2011, del 2011. Ahí también Mauricio me habilitó a trabajar y conocer el gabinete de la ciudad y a Horacio. Hice un stage de casi 8 meses de ir a ver las reuniones de tablero de control de los ministerios de la ciudad. Realmente ahí vuelvo a lo que vos comentaste. Dado que en otra etapa de mi vida anterior yo había trabajado en la industria y tengo una formación académica, científica y técnica, el ver el modelo de gestión, de cómo se gestionaba, realmente me impactó. No era una improvisación, hacemos lo que podemos, no era la runfla de la política por la política misma, había un compromiso cierto de lograr objetivos, de cambiar la vida de la gente. Firmamos un acuerdo como independiente y entré al PRO como independiente. No sé si te acordás la época de Borocotó, entonces ya el PRO había tomado el recaudo de que el que es independiente suscribía un compromiso. Llevé los papeles, me acuerdo que todavía Pablo Cruzella estaba en la procuración, llevé los papeles de trabajo para cotejar la plataforma del Partido Ciudadano con la del PRO. Imagínate, ¿quién pedía una plataforma, ¿no? Imagínate, vos le preguntás inclusive a la gente del PRO qué significa PRO, piensa que es una marca, ¿no?
y es propuesta republicana, muy afín a el segundo libro mío, Argentina Ciudadana. Bueno, y ahí entré y estoy muy agradecido, muy contento, pero perdí la mitad de la representación, porque ya si te metes en un partido, la otra mitad no te va a querer. Mucho capital personal, porque el prestigio que yo tenía como referente social, al meterte en la política, por los antecedentes que yo los entiendo, hay un prejuicio y una generalización injusta, y después de 12 años de toxicidad, de autoritarismo y de perder el respeto por todo y por todos, el desgaste de lo que la gente hace, que es que porque no piensa igual te insulta y te maltrata como si fueras un enemigo, en lugar de un argentino que con todas las diferencias tenemos que pensar diferentes. Pero yo estoy muy agradecido porque mi vocación rabínica se realiza plenamente en la función pública, porque sigo siendo un servidor. Inclusive en el libro que vos mencionabas, Coronados de Gloria, que lo dediqué al Bicentenario de la Independencia, pongo que hacer política es amar al prójimo, y yo creo que hay una coherencia absoluta entre mi vocación rabínica y ahora mi trabajo profesional y técnico como ministro, y lo agradezco, bueno, no solamente a Mauricio, sino a los argentinos, y pensar esta paradoja, ¿no? Una Argentina que tiene como antecedentes en términos de la integración de los judíos la bondad y generosidad de haber recibido a nuestros abuelos gauchos judíos inmigrantes, la paradoja de haber refugiado también a los nazis que tuvimos entre nosotros, que es un país que uno puede hablar de muchísimas cosas, pero no de la maravillosa posibilidad de integrarnos, en celebrar nuestras diferencias en esta unidad en diversidad que es ser argentinos, y que en Argentina ciudadanos argentinos votaban un rabino como representante, en el 2011 para legislador de la ciudad, en el 2013 para diputado. El Congreso de la Nación, y hoy yo te diría que Mauricio, que es un excelente armador de equipos y un líder realmente para mí subestimado por la gente, y ahora está dando cuenta de cuánto más era lo que sabía y podía que lo que la gente creía, igual que pasó cuando llegó a Boca, me dio una oportunidad única que fue sintetizar mi formación técnica académica en mis estudios universitarios con mi vocación rabínica, componedora de servidor, y que la agenda de ambiente y desarrollo sustentable, aunque a la gente le parezca paradojal, necesitas una muy base técnica que tenés que poder manejar, es cierto, estar bien asesorado y acompañado, pero el desafío es ético, porque fíjate de lo que estamos hablando, como lo hacemos en este programa y tus referencias y tus libros, ¿no? Una política de Estado de ambiente y desarrollo sustentable es una política de derechos humanos. Es técnica. Ahí vamos a ir ahora, después de la ética. pausa, a hablar un poco de tu función como ministro. Hacemos una pequeña pausa y volvemos en unos minutos ya para seguir conversando con el rabino Sergio Berman. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter @Ecomedios1220. Voces y memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente.
con mañita, almita mía, no vaya a ser que me la porren por ahí. Ande con cuidado, corazón mío, no vaya a ser que tanto amor me le haga daño, corazón, me le haga daño, corazón, me le haga daño, corazón. A una torcasita se parece esta alma mía, llena de tanto dolor. Ojalá y el nido que ella encuentre esté muy cerca de tu voz, esté muy cerca de tu voz, esté muy cerca de tu voz, esté muy dentro de tu voz. Almita mía, torcasita, cantando dentro de otra voz. Ay, corazón mío, hace tu nido dentro de otro corazón. Ay, dentro de otro corazón. Ay, dentro de otro corazón. Ay, dentro de otro corazón. Si es que esta tristeza encuentra luz estando dentro de tu voz, corazón. Ojalá que cuando cantes tú puedas oír también mi voz, puedas oír también mi voz, puedas oír también mi voz, puedas oír también mi voz. Almita mía, torcasita, cantando dentro de otra voz. Ay, corazón mío, hace tu nido dentro de otro corazón. Ay, dentro de otro corazón. Ay, dentro de otro corazón. Ay, dentro de otro corazón. Almita mía, torcasita, ay, corazón mío, hace tu nido. Ya la, ya la, la, ya. Ay, ya la. Era Almita Mía en la voz de Marta Gómez, tema que eligió el rabino Sergio Berman para esta noche del martes. ¿Por qué este tema? Primero porque Marta Gómez es una voz no muy reconocida y no solamente potente y dulce, sino intelectualmente profunda, ¿no? Y que también amplía nuestra identidad argentina, latinoamericana, y a mí siempre me pareció muy poco valorada y conocida, con una voz y un talento que tanto aporta, y además esta figura, ¿no?, del alma en vuelo, y de cuidar el alma, ¿no? Y que para mí tiene que ver con poner por encima de cualquier religión y denominación la dimensión espiritual de que todo ser humano por ser humano
es un ser espiritual y que la dimensión del alma es lo que nos hace una familia extendida, ¿no? Cuando vos lo ves encarnado en un cuerpo, ya tiene una particularidad, en general eso genera una valoración o un prejuicio, se encarna en una cultura, en un lenguaje, pero las almas son parte de alguna manera de lo divino, por lo tanto somos todo lo mismo. Hace un ratito hablabas de lo que habías perdido en el momento de tomar la decisión de pasar a la política. Hay casos anteriores, por ejemplo, el rabino Marshall Meyer, a quien mencionaste en los bloques anteriores, siempre lo acusaban de ser un rabino político. Claro. Y era como una descalificación que le hacían a él, más allá de todas las internas que había dentro de la comunidad con él. El siguiente caso es el rabino Mario Reuchmann, que cuando se juntó con Gustavo Vélez, lo echaron de Betel, quedó solo, sin comunidad. ¿Cómo te impactó a vos esa decisión luego de todas estas veces que se tomaba tan despectivamente o que trataban de que un dirigente comunitario no quedara pegado con la política dentro de la comunidad? Mira, primero yo creo que hay que volver a ponderar la palabra política. Política no es una mala palabra. Que tengamos malas praxis y malos ejemplos no significa que no pongamos en su lugar que todos los seres humanos somos seres políticos, pero no en términos de votar y elecciones y cargos. Fijar prioridades, tener un plan, ejercerlo, disponer de recursos y utilizar el tiempo y el espacio para lograr un fin en el cual le demos sentido a nuestro transcurrir. No conozco ningún rabino que no sea político. No conozco. Porque solo el ejercicio de la autoridad del poder te pone una dimensión política. La pregunta es dónde la vas a aplicar. Y no hablo acá de las internas comunitarias, hablo solamente del ejercicio, digamos, del rol. Con respecto a la situación política y partidaria, yo siempre fui muy cuidadoso de no hacerlo en el marco del Templo de Libertad, que era donde estaba yo ejerciendo cuando hago esta migración. Es más, yo cuando migro de mi base en Belgrano al Templo de Libertad, lo hago con esta condición que cuando hablo con la comisión directiva del Templo de Libertad, lo que yo les propongo no es contratarme a mí como rabino oficiante, sino preservarle ese lugar al rabino Shimon Mogilevsky, otro grande, un gran maestro, un mensch, o sea, una persona de bien impecable. Por eso estoy a veces tan contento, ¿no? Porque mi paso por el seminario rabínico y por mis colegas contemporáneos me trajeron solamente disgustos, muchos me los busqué solo. Pero mis predecesores y maestros y algunos que fui conociendo en el camino y aquellos discípulos míos que me reconocen, pues yo tengo algunos otros que me niegan, me parece evangélico esto en vez de judío, y que me entregan, pero fundamentalmente te diría de que yo voy a poder ser reconocido en mi praxis rabínica y en términos de la política mucho más tiempo después de que no esté. Y no lo digo de manera, digamos, apologética, ni mucho menos, porque es un camino, porque yo estoy continuando cosas que hicieron otros, no empezó conmigo. A otros les costó todavía muchísimo más. Es lo mismo que pasa con el diálogo interreligioso. Los que abrieron el diálogo interreligioso la pasaron mal, fueron condenados, fueron criticados. Yo recuerdo inclusive en la misma sinagoga de la comunidad de Manuel, cuando llegó Monseñor Lagunas, que después siguió como Ille, ¿no? Y estaba con Rubén Nissenbaum, fuimos acusados de ser una iglesia, no de ser una comunidad judía. Más, fuimos acusados por algunos que ahora sacan foto con todos los católicos, hasta con el Papa, ¿no? Fue muy difícil. Entonces, bueno, podés pensar que todo es mérito tuyo porque vos llegaste, porque la historia empieza porque vos venís. Entonces, en este punto yo diría, lo de Marshall que vos planteaste es muy relevante y fue muy importante para mí. ¿Por qué? Porque jamás lo intenté imitar. Pero la trascendencia de Marshall no fue porque hizo una revolución religiosa en la comunidad judía, sino que a partir de su posición religiosa en la comunidad judía, puso en agenda un tema de todos los argentinos y tuvo el coraje y el valor, del nombre de una identidad particular, encarnar un reclamo universal. A mí me toca otro tiempo, otro espacio, otra circunstancia. Empieza por la primera irrupción, que es memoria activa, donde el establishment comunitario nos pide, no, nosotros representamos a la comunidad, nosotros vamos a decir qué reclamamos, qué decimos en la justicia, qué le pedimos al gobierno. Y yo planteé, mira, somos ciudadanos.
¿Y por qué te digo voy a hacer relación más adelante? Porque yo lo que creo es que se terminó la posición judía de ser las víctimas profesionales de la historia. De la idea de habilitar a otros, que es un argumento antisemita, de un doble estándar. ¿Qué somos? ¿Judíos o argentinos? No, nosotros somos argentinos desde la judeidad y no hay manera de expresar nuestra judeidad sino desde nuestra argentinidad. Rechazo de plano toda sospecha de doble estándar. Ahora, lo que a mí me regula no es la interna judía. Yo no necesito las instituciones de la comunidad judía para hacer valer el Estado de Derecho de la ley argentina como ciudadano. Mis abuelos fueron inmigrantes, pero tanto yo como mis hijos somos ciudadanos. Y lo que tenemos que tener es una agenda de ciudadanos, con identidad judía, pero de todos los ciudadanos. Y esto significó un quiebre. ¿Con qué derecho salimos a la calle a reclamar por los atentados? Con el derecho de ser ciudadano. Porque el agravio fue atacando a la comunidad judía, con un profundo contenido anti-sionista, antisemita y antijudío, atacaron la soberanía argentina. Entonces, así como nosotros nos quejamos de cómo nos discriminan, nos vamos a tener que hacer cargo de cómo nos autosegregamos y romper ese gueto mental que mucha parte del judaísmo tiene. Pero lo más importante, ¿cuál es? Al tener nosotros más del 70% de los judíos integrados a la sociedad argentina, cuando yo tomo la decisión política de que mi rabinato se ejerce para la comunidad argentina y no para una congregación judía, yo le agradezco al Templo de Libertad que me habilitó en el templo más emblemático de la historia judía en la Argentina, salir a la calle y ejercer mi rabinato en la calle. Y que la Torá, que es la ley, se enseña en la calle desde la Constitución. Y desde ese lugar, yo entiendo que le hablo a más judíos hablándole a la Argentina que hablando dentro de la congregación. Y que nosotros estamos perdiendo, la comunidad judía, mucha energía en discutir entre nosotros, que somos menos del 30% de los afiliados, en lugar de hablarle en judío y argentino a los que están integrados. Y muchísima gente judía que ya estaba alejada de la comunidad me reconoce a mí, que hablo en argentino, que me involucré con temas argentinos, que yo fui reconocido por sectores de la sociedad argentina que jamás habían hablado, no solo con un rabino, no quería hablar ni con los judíos. Y esto de alguna manera requiere tiempo de cocción que va a ser más largo que mi tiempo vital, como le pasó a Marshall Mayer, que fue degradado, combatido, no bien digerido. Te digo, no hace falta tanto tiempo para irse. Yo ya veo los que me criticaron por meterme en política, que están ahora todos metidos en política, todos quieren ser diputados, representantes, etcétera, que se olvidaron ya de la comunidad y que ven en la política una oportunidad de trascender. Yo lo que veo en la política es una oportunidad de servir. Y sigo siendo rabino. Es verdad, no estoy a cargo de una congregación, no ejerzo la parte pastoral, no estoy a cargo de un púlpito, pero estoy a cargo de la misma misión, de la misma vocación. Y ahí no veo yo nada disruptivo. Lo que veo es una continuidad donde, cuando termine mi cargo por encargo en un plazo determinado, yo no voy a dejar de hacer otra cosa que la que siempre hice. Y eso para mí es haber hecho una contribución y una colaboración. Para nada digo ni que tengo razón, ni que represento a la comunidad judía, ni que estoy en el lugar correcto. En absoluto. Fíjate que la democracia nos da la posibilidad de que judíos estemos en partidos diferentes, en gobiernos diferentes. Está bien, soy el primer rabino que es ministro, pero no soy el primer judío que es ministro. Y mi posición, muchos, ¿no? Alrededor de la historia. Y bueno, y de hecho lo que me parece es que la sociedad argentina pueda reconocer que nuestra identidad judía está al servicio del bien común y una agenda de todos los argentinos, y romper ese prejuicio de que nos cortamos solos, que es verdad, somos muy solidarios, pero en realidad siempre estamos expectantes para ver si nos van a dejar ser, si nos van a permitir, y eso cambió definitivamente en la Argentina. ¿Qué vas a hacer el día después de dejar de ser ministro? Mira, tengo muchísima tarea en lo comunitario con la cual sigo vinculado con la Fundación Judaica. O sea, vas a dejar la política partidaria. Y la política partidaria va a depender muchísimo de la evolución de la Argentina. Yo estoy confiado que mi primer compromiso es asegurar un segundo mandato de Mauricio. Todo lo que estamos haciendo es muy importante, estamos en el camino correcto. Lleva mucho más tiempo del que nos hubiera gustado que a todos los argentinos les llegue la sensación de que este camino correcto los lleva a un lugar para vivir mejor, que se está haciendo lo que había que hacer, pero si no tenemos el tiempo de cocción de esa transformación, este intento va a ser testimonial. Por lo tanto yo no me imagino, y te digo más, tenemos por delante para el año 19 3 reelecciones, además de otras provincias. Y eso para mí te diría que no tengo ninguna posibilidad de imaginarme qué voy a hacer después hasta no comprometerme en lograr que eso suceda, que fue el motivo por el cual yo me metí. El motivo por el cual yo me metí
es como cuando vos estás con tu tanque en reserva. Nosotros como argentinos estamos en un tanque de reserva. Íbamos hacia Venezuela. Y entonces mi participación tuvo que ver, fíjate, no lo paradojal, con la permanente violación, no de los derechos humanos, pero sí esos derechos humanos que regulaba una ley que no se respetaba. Entonces, en un esquema de tipo populista, demagógico y autoritario, necesitamos volver a la República. Como yo todavía tranquilo que volvemos a la República, pues no se trata de quién gobierna, se trata de quien gobierne respetando las reglas del juego, debajo de la ley, todos por igual y no por encima de ella. Todavía tenemos un tiempo de trabajo, pero tranquilamente te contesto, yo puedo volver a mi vocación, puedo volver a mi tarea comunitaria, puedo continuar la actividad tipo política, y cuando me preguntan sobre mis expectativas, yo quiero seguir siendo ministro del Gabinete Nacional de Mauricio Macri en este mandato y esperemos con el apoyo de los argentinos en el próximo. Vamos a ir a un último tema bien cortito antes de despedirnos. Unicornio, de Silvio Rodríguez. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más. Era Unicornio, un clásico de Silvio Rodríguez que eligió el rabino Sergio Berman para esta noche de martes en Voces y Memorias. En este último bloque me gustaría hablar un poco de tu último libro, de Un Evangelio según Francisco. Ahí decías, le dedicás la mitad del libro, la otra parte son sus propias discursos o diferentes documentos pastorales que él fue emitiendo a lo largo de su historia. No solo de llamarlo tu rabí, de que sea tu maestro, sino que decías que sus valores ya no son solamente gestos, son los firmes cimientos sobre los que se construye, en una nueva envergadura, quien al bajar el perfil se eleva a la máxima investidura de ser uno de los líderes del mundo, en quien muchos ya vemos un nuevo faro, un rumbo claro de aquello que este nuevo evangelio anuncia. Esto era en 2013. ¿Cómo lo ves después de tanta polémica que hay con Argentina y que lo conoces tanto, con respecto a la Argentina y al propio gobierno, siendo parte del gobierno, aparte de amigo? Sí, yo siempre preservé ese vínculo como, yo lo llamaría un tesoro personal, ¿no? Sabiendo del riesgo de malversación que eso tiene cuando pasa a una dimensión donde yo creo que no se lo comprende. Y cuando digo no se lo comprenden es porque tenga razón. Es más, yo creo que él me adoptó más por rebelde y discutirlo que por obsecuente, que es lo que menos quiere. Entonces hay unos atributos de su actual posición que para mí no cambian, que es provocador, políticamente incorrecto,
un rebelde él también, y además humano, demostrando la falibilidad del Papa. O sea, está dando vuelta un dogma de la Iglesia, que ya estaba cancelado. Es falible. Él dijo a sus compañeros cuando lo eligen, dice, bueno, habrá el Espíritu Santo, pero están eligiendo un pecador. Y la diferencia es entre un pecador y un corrupto. El pecador sabe que se equivoca y acepta su dimensión humana. El corrupto niega la equivocación y sistemáticamente la pone como una conducta. Pero eso implica que se está equivocando. No tengas ninguna duda. ¿Con Argentina? Con varias cosas y no hay problema. Ese es el tema. Y no hay problema. Cuando digo no hay problema, podemos no compartir, podemos pensar en esto, pero además quiero decir dos cosas muy importantes respecto a por qué respetarlo aún cuando pensamos diferente. Él tiene una posición ontológica, existencial, coherente con el Evangelio. Al adversario y al enemigo lo puede recibir. Aquellos que lo pusieron en el lugar de decir que hasta el diablo viste sotana, los puede abrazar. Aquellos que son condenados, que sufren, que son presos y cautivos, aún con justicia, los va a consolar. Porque él vuelve a las raíces originales del cristianismo. A los pobres, no solamente caridad, él tiene una visión teológica de ponderar la pobreza, de ponerlo en un lugar elevado porque plantea que en la pobreza, con dignidad, por eso la seguridad social, la pobreza está en la mayor expresión de los valores cristianos. Yo propongo, pero no por una cuestión política partidaria, sino teológica, yo quisiera eliminar la pobreza. Para mí, lo ideal sería el tikkun olam, la reparación, es el principio de tzedakah, de justicia social, que no haya pobres. Sin embargo, su visión es, no, yo quiero que haya pobres dignos, pobres cubiertos con las necesidades básicas por un Estado. Bueno, esas diferencias no descalifican en absoluto su trascendencia. ¿Sabes por qué? Porque nosotros lo llevamos a lo parroquial y local y no le respetamos a la historia que él va a ser el argentino más importante para una referencia a nivel global, que no están las pequeñas cosas de la Argentina y además de los porteños, sino fundamentalmente de los hombres de fe que dan testimonio. Una última pregunta. En el bloque anterior hablabas de que va a pasar mucho tiempo hasta que puedan reconocer tu trabajo. ¿Cómo crees que vas a ser reconocido? ¿O recordado? Como un rabino de la sociedad argentina. Y la política es una posición de servicio. Y lo que sucede coyunturalmente va a dejar de ser noticia porque no va a tener actualidad, pero el testimonio de la trascendencia, de que el verdadero poder es servir y que hacer política es amar al prójimo, creo que va a ser mi legado. Nos acompañó en esta noche de martes de Voces y Memorias el rabino Sergio Berman, ministro de Medio Ambiente. Muchísimas gracias, Sergio, por haber estado con nosotros. A vos, Hernán, por esta oportunidad. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. En la producción, Francisco Crespo. Nos vemos el próximo martes. Chau. Fecunda os gritos do seu sangue e alto em silêncio à beira do grito chego até os restos do seu amor vazio. Agora não, agora não, agora não. Na encruzilhada de nossos destinos, povoam-se as horas de vagas lembranças, 3 noites de velhos sermões perdidos. Agora não, agora não, agora não. Cantarei como os ventos, olhando as sombras, o despojo nascido. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.